Se ve la diapo, ¿se me escucha bien? Sí, doctor, sí se le escucha. Ya, muchas gracias. Bien, hoy vamos a ver lo que es población y muestra, ¿ya? Que son las unidades de análisis de nuestra investigación. La población o el universo es el grupo de sujetos, el grupo de personas que vamos a investigar, sobre quienes vamos a medir las variables, de quienes queremos saber su estado de salud, de quienes queremos ver sus problemas de salud que tienen, sus factores de riesgo, sus enfermedades, su sobrevida, su pronóstico sobre los que queremos hacer la investigación. Es importante diferenciarlo en niveles, ¿ya? Universo, a veces llamado también población target en algunos otros contextos, es un concepto un poco más teórico y está determinado por todos los sujetos que cumplen ciertas características. Dentro del universo hay un grupo de sujetos de los cuales yo puedo obtener información. Esa es ya la población. ¿Por qué yo puedo obtener información de acá? Porque son sujetos que tienen una delimitación más concreta, específicamente en espacio y tiempo. Entonces son el grupo de sujetos del universo a los cuales yo puedo acceder y a quienes voy a hacer una inferencia directa de los resultados de mi muestra. Pero el problema de la población es que a veces incluso así puede ser mucha. Por ejemplo, digamos que el universo son todas las mujeres con preeclampsia. Todas las mujeres con preeclampsia del Perú. La población podrían ser las mujeres con preeclampsia atendidas en el Hospital Hipólito Unanue durante el año 2025. Y es un grupo de mujeres con preeclampsia a la que yo puedo acceder, delimitada en espacio y tiempo. Pero aún así pueden haber muchas mujeres con preeclampsia. De repente en todo el año yo creo que hay menos, ¿ya? Pero digamos que hubieran 2000 mujeres con preeclampsia. Es un grupo un poco difícil de abarcar, ¿no? Y por el hecho de temas logísticos, económicos o de tiempo, para yo estudiar a toda esta población de preeclámpticas, de mujeres con preeclampsia, voy a necesitar mucho tiempo, mucho dinero. Yo podría hacer una muestra. Una muestra no es más que un subconjunto de la población, un pedacito de la población, que es al final la que yo voy a estudiar. Un pedacito de la población que es al final la que yo voy a estudiar, ¿no? La que de verdad, de la que voy a extraer los datos. Esa es la muestra, ¿no? Los sujetos de los que yo voy a extraer los datos. Estos datos que yo extraigo de mi muestra los voy a extrapolar, los voy a generalizar a la población. La idea es que los datos que yo obtengo de mi muestra puedan servir para entender qué es lo que pasa en mi población. Yo al final la inferencia, las conclusiones las voy a hacer sobre mi población, no sobre mi muestra, sino sobre mi población. Esa característica que me permite hacer correctamente esa inferencia de los resultados de mi muestra a mi población se llama representatividad. Una muestra representativa será aquella que refleje correctamente lo que sucede en la población. Es como, por ejemplo, no sé si han visto las encuestas de intención de voto de la OMP, no, de esas encuestadoras que hacen este tipo de encuestas. Eh, por ejemplo, eh, hay una intención de voto se hace una encuesta de intención de voto justo previo a las elecciones, ¿no? A boca de urna que le dicen. Y yo tengo pues unos resultados muy parecidos a los que resultan en las votaciones finales, ¿no? Pero esto no es porque estas personas no hayan encuestado pues a los 30 millones de peruanos o a todos los peruanos que son los que van a votar. Encuestan solo un subgrupo, pero se parece tanto al resultado que probablemente todos hayan tenido de la población, porque es una muestra representativa, ¿ya? La muestra representativa se parece a la población. Y luego hay otro nivel de inferencia, que ese es uno un poco más ya, si vamos a la discusión o la interpretación de los resultados o las características de mi población, que es la extrapolación de la población al universo, ¿no? Por ejemplo, si yo hago un estudio en pacientes con preeclampsia en el Hospital 2 de Mayo, digamos que hay
2.000 pacientes con preeclampsia en el 2025, pero yo estudio solamente 300. Esos 300 serán mi muestra. Si esa muestra fue bien calculada y bien seleccionada, esos 300 van a representar a la población, que son 2.000. Entonces, la inferencia se hace sobre la población. Ahora, los resultados, las conclusiones que hago sobre la población, pueden ser de utilidad también para otras mujeres con preeclampsia de otros hospitales. Ese es también eso va a depender de las características de mi población, ¿no? Si es similar a las de otras poblaciones, de mujeres similares con preeclampsia, entonces podría ser. Este proceso que yo estoy haciendo, ¿no? Que estoy yendo, digamos, desde la muestra para inferir a la población y de la población para inferir al universo, se llama validez externa, ¿ya? Acuérdense ese término, validez externa. La validez externa es la capacidad que tiene un estudio de poder ser que sus resultados sean generalizados a una población mayor, ya sea la población de la que se extrajo, en la cual va a haber una inferencia directa, o ya sea una población mucho mayor si es que esta población tiene características similares a las de otras poblaciones, ¿no? Bien, un ejemplo. Digamos que yo quiero ver la prevalencia de síndrome metabólico en médicos residentes de hospitales de Lima. El universo serían de repente todos los médicos, ¿no? O incluso si quiero ser un poquito más amplio, puedo hablar de todos los profesionales de la salud, ¿no? Incluye tanto a médicos residentes como otros profesionales que podrían presentar síndrome metabólico. La población serán los médicos residentes que laboran en hospitales de Lima Metropolitana. O puedo hablar de un solo hospital también, delimitados ya en espacio y tiempo. Se trata del grupo real del que se desea obtener información, delimitado geográfica y temporalmente, con la característica específica de estar en formación médica de posgrado, o sea, de ser residentes, ¿no? Esa es la población, digamos, accesible, la población que puede estudiar y la población sobre la que voy a hacer inferencias con la muestra. Y por otro lado tengo la muestra, que son 250 médicos, en este caso es el número de cálculo de tamaño de muestra que me habría salido, seleccionados aleatoriamente de 10 hospitales públicos de Lima, ¿no? Ese es el subconjunto específico que participa en el estudio, que efectivamente participa, del cual sus datos son obtenidos. A ellos se les aplicará, por ejemplo, una encuesta y se les evaluará parámetros clínicos y bioquímicos para ver si tienen síndrome metabólico. El resultado de esta muestra yo lo voy a extrapolar a la población, que son los médicos, ¿no? De Lima. Y los resultados de esta extrapolación, las conclusiones, voy a ver hasta qué punto son compatibles con otros personales de salud, ¿no? Más o menos ese es el proceso de inferencia que caracteriza la validez externa de un estudio. Bien, entonces se ha dado cuenta que para tener buena validez externa, tengo que tener un buen muestreo, ¿ya? Un buen muestreo no solamente me da buena validez externa, sino que también es importante para la validez interna. ¿Por qué? Porque una mala selección de muestra puede sesgar los resultados, ¿no? Vamos a ver cómo lo podría hacer. Cuando hablamos de muestra hay dos características que me gustaría que ustedes recuerden. Una es la selección de la muestra, que puede ser probabilística o no probabilística, y de eso va a depender la validez externa o la representatividad principalmente del estudio y el tamaño de la muestra. La potencia estadística, que en el caso de estudios analíticos va a determinar la capacidad de esta muestra para detectar diferencias reales al momento de hacer contrastes de hipótesis, y la precisión, que es menores errores en estimación. ¿Ya? Entonces aquí en selección de muestra habíamos dicho validez externa o representatividad, pero también sirve para hacer la validez interna. También, si yo hago un mal muestreo, una mala selección de muestra, puedo caer en errores que me pueden llevar a fallas en la validez interna. Por ejemplo, un sesgo de selección, ¿no? Bien, la selección de la muestra puede ser probabilístico o no probabilístico, ¿ya? En el muestreo probabilístico, se basa en un principio de equiprobabilidad, es decir, que todos los sujetos tienen una probabilidad similar de entrar a la muestra. Este tipo de muestreo da representatividad, ¿no? Ya que es aleatorio, da mayor representatividad. Y por lo mismo permite una adecuada extrapolación a la población objetivo. ¿Por qué da representatividad? Porque un muestreo aleatorio hace que la muestra sea similar a la población. Yo cuando hago un muestreo aleatorio,
estoy dando la misma probabilidad a cualquiera. Eso es el principio de equiprobabilidad. Cualquier sujeto de la población tiene la misma probabilidad de entrar a la muestra. Por lo tanto, si en mi población hay 10% de pacientes que tienen una enfermedad degenerativa, la muestra muy probablemente también va a tener esa misma proporción de pacientes con enfermedad degenerativa. Pues ya que todas las características tienen la misma la probabilidad de entrar. Entonces, cada uno entra, cada característica entra según su frecuencia, ¿no? Si hay más sujetos de una característica, hay más probabilidad de que entren a la muestra. Si hay muy pocos, muy pocos. Entonces, eso hace que la muestra se parezca bastante a la población, ¿no? Hace que la muestra se parezca bastante a la población y eso, por consiguiente, hace que haya representatividad, ¿no? Que lo que yo encuentre en mi muestra sea muy probablemente también lo que yo encuentre en mi población. Vamos a ver algunos tipos de muestreo probabilísticos. Empecemos por el aleatorio simple. El aleatorio simple se realiza cuando se tiene acceso a un directorio de toda la población, por ejemplo, listado de historias clínicas, en poblaciones cerradas generalmente. Tiene menor sesgo, es un sorteo mm, puro y duro. Es como el muestreo más probabilístico de todos, porque es enteramente aleatorio, o sea, es muy aleatorio, es lo más aleatorio que podría hacerse en ese tipo de muestreos. Es un sorteo en realidad, es un sorteo, ¿no? Digamos que yo quiero, ustedes son, digamos, 40 en la clase, yo quiero regalarle una laptop a cualquiera de ustedes. La forma que ustedes quizás entiendan más justa de hacerlo es hacer un sorteo, ¿no? Cada uno tiene un número, vamos una tómbola y sacamos de los 40 que son un número al azar. Y ese sujeto escogido, por suerte, se gana la laptop. Todos tenían la misma probabilidad de ganar la laptop. Es algo así, eso es como un sorteo para entrar a la muestra. Digamos que hay 100 sujetos en mi población y yo tengo una muestra de 20. Es un muestreo aleatorio simple, escogerá 20 sujetos al azar de entre esos 100. Se pueden hacer con programas estadísticos. De hecho, es la recomendación es que sea con programas estadísticos, ¿no? SPSS, Stata, Excel, eh, Epidad es el que yo recomendaría porque pues, tú puedes meter ahí un Excel y te saca una muestra aleatoria de ese Excel, ¿no? Si es que tengo el patrón en Excel. O también con páginas web, ¿no? Random.org, por ejemplo, es una página donde yo puedo obtener números aleatorios también. Luego tenemos el muestreo aleatorio sistemático. Esto se da cuando la población es muy grande y no tengo acceso completo a la población, pero sí tengo un acceso ordenado. O sea, por ejemplo, pacientes que serán atendidos en un consultorio de medicina el mes siguiente. De repente yo no sé yo no sé quiénes van a atender el mes siguiente en este consultorio, pero sé que de repente son alrededor de 100 sujetos en todo el mes, ¿no? 100 sujetos en todo el mes, este, más o menos 3 4 sujetos al día, ¿no? En 30 días, 3 4 sujetos al día, ¿no? Entonces yo digamos que entonces cuando tengo estas situaciones yo puedo hacer un muestreo aleatorio sistemático. Lo que se hace aquí es primero saber cuál es el tamaño de la muestra, aunque eso vamos a ver después, cómo calcular el tamaño de la muestra. Digamos que de 100 sujetos yo quiero que mi tamaño de muestra sea 20. Entonces voy a calcular una constante, que es la proporción entre la población y la muestra, ¿no? La población 100, la muestra 20, para este ejemplo, entonces la constante es 5. Posteriormente extraemos un individuo al azar entre el primer miembro de la población y el miembro de la constante, el miembro K, que es 5. Entonces, digamos que al azar esto sale 4. Entonces vamos en orden de 4 en 4. Escojo al cuarto sujeto, luego al noveno, luego al catorceavo, luego al diecinueveavo, luego al veinticuatroavo, luego al veintinueveavo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, he autorizado solo el primer sujeto. El resto ya vino con la constante, porque como no tengo el padrón, no los puedo autorizar a todos, solo le autorizo al primero. Si bien es cierto, esto me es útil cuando no tengo un padrón de toda la población, hay que tener un poco de cuidado también porque digamos que justo estos pacientes que están estos días tocan que se atienden, no sé, pues un día en el que no hay, eh, no sé, pues de repente estoy viendo un estudio de adherencia al tratamiento y justo a estos pacientes les toca el día en el que farmacia no atiende. Digamos que farmacia tiene su descanso un día a la semana. Y justo coincide con esto, entonces voy a estar tratando una adherencia al tratamiento de manera un poco, no de la forma que yo quisiera, porque a mí me gusta estudiar si es que son adherentes cuando atiende farmacia, porque cuando no atiende obviamente todo eso se dificulta. O sea,
hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Un poco de cuidado de que justo los momentos, si se forma algún patrón como este y justo los que tocan en la muestra son los mismos días en los que farmacia no atiende, estoy teniendo una subpoblación específica que de repente me va a quitar un poco de representatividad, ¿no? Este, dicho sea de paso, este muestreo no se usa tanto ya. Yo no he visto que se use mucho. Es importante que lo sepan por temas académicos, pero si están considerando usarlo, coméntenlo, convérselo con su asesor, ¿ya? Luego tenemos el muestreo aleatorio estratificado, ¿ya? Que se da cuando la población tiene estratos. ¿Qué es un estrato? Un estrato es un grupo de gran homogeneidad formado a partir de características. Cuando digo un grupo de homogeneidad, con gran homogeneidad, significa que el grupo, o sea, que todos los sujetos de un grupo son parecidos eh, entre sí, pero cada grupo es diferente a otro grupo. Por ejemplo, la profesión. Todos los médicos de repente nos parecemos, y todos los ingenieros de repente se parecen, todos los abogados se parecen, pero de repente los abogados no se parecen a los ingenieros y los ingenieros no se parecen a los abogados. El barrio de residencia, ¿no? El sexo, el estado civil. Por ejemplo, un estrato muy común, muy fácil de identificar es el nivel socioeconómico. El nivel socioeconómico es más o menos homogéneo porque cada estrato todos los de un estrato son muy parecidos, por así decirlo. Pero un estrato es diferente de otro, ¿ya? Puede ser con una fijación simple o con una fijación proporcional. Si es con una fijación simple, hay una misma cantidad de sujetos de la muestra para cada estrato. Digamos que igual tengo 100 sujetos con 4 estratos, dividido en 4 estratos, ¿no? Con una fijación simple, el tamaño de la muestra que es 20, escoges 5 sujetos de cada estrato, ¿no? Así sea grande o pequeño. Luego tenemos la fijación proporcional. En este caso, si por ejemplo el estrato A es el 40%, el B es 30%, el C es 20% y el D es 10%, entonces el tamaño de la muestra va a tener la misma proporción, obviamente en los números absolutos del global de la muestra, pero las proporciones deberían ser las mismas, ¿no? Deberían ser las mismas. Entonces los estratos con más proporción eh, en los estratos eh, A van a estar también representados en la muestra, ¿no? Si en la población el estrato A es el más frecuente, en la muestra también el estrato A va a ser el más frecuente. Bien, ahora vemos el muestreo por conglomerados. En este tipo de muestreo, la unidad de análisis ya no es la unidad de muestra, sino que la unidad de muestra es un grupo de sujetos de la población que forman una unidad que se llama conglomerado. A diferencia del estrato, el conglomerado es un grupo que puede ser heterogéneo entre sí, o sea, puede que haya diferencias entre un sujeto y otro dentro del mismo conglomerado, pero cada conglomerado se parece a otro, ¿ya? A diferencia del estrato, cada estrato se diferencia de otro estrato, pero los miembros dentro de cada estrato son muy parecidos entre sí. En este caso es diferente. Pueden haber diferencias entre los miembros de un conglomerado. Lo que importa es que el conglomerado sea parecido a otro conglomerado y ese otro conglomerado parecido a otro y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, cuando es conglomerado, yo, como todos los sujetos, digamos, dentro de cada conglomerado ya guardan la misma variabilidad que va a tener la muestra final, yo agarro conglomerados al azar de repente. Por esto se hace mucho en ENDES, por ejemplo. Pueden ser conglomerados naturales como las unidades hospitalarias, departamentos universitarios, o no naturales como las zonas electorales, ¿no? Cuando los conglomerados son áreas geográficas, suele hablarse por muestreo por áreas. Esto es una de las cosas que hace ENDES, por ejemplo. Hace este muestreo por conglomerados y también los explica, ¿no? Bien, luego tenemos el muestreo multietápico. Es un muestreo que se realiza a diferentes niveles y en cada nivel se puede usar un tipo de selección de muestra diferente y se usa en poblaciones grandes. Por ejemplo, el muestreo que se hace en ENDES, como les decía, ¿no? Primero se seleccionan hogares al azar, ¿no? O barrios al azar, por así decirlo. Y luego, dentro de cada barrio, se escogen los hogares a encuestar. Entonces, hay dos niveles, de manera aleatoria, ¿no? Dos niveles. Una es la selección de conglomerados, que es la fase uno, etapa uno, y el otro es la etapa 2, que es ya el análisis o la selección aleatoria de hogares dentro de cada
conglomerado, ¿no? Hay dos fases, eso se llama un muestreo multietápico, ¿no? Y como hay fases, puede que necesiten tener en mente otros conceptos como eh, eh, estadística compleja, ¿no? Como para ese tipo de análisis de ese tipo de muestreo, ¿ya? Bien, a ver, ¿hasta aquí hay alguna duda o consulta? No, doctor, parece que todo claro. Gracias. Bien. Vamos ahora al muestreo no probabilístico. Como se imaginarán, ya no tienen todos la misma probabilidad de entrar a la muestra. Algunos tienen más probabilidad de entrar a la muestra que otros, ¿ya? Lo que hace que la muestra no sea tan representativa. Acá no quisiera ser tajante, que dice que no sea representativa. Yo diría que no sea tan representativa. Si se tienen poblaciones de difícil registro o localización, por ejemplo, pacientes adictos a drogas ilegales, pacientes con VIH, trabajadores sexuales, entre otros, estudios pilotos o estudios cualitativos, este tipo de muestreo es el que podría servir, ¿no? En este caso ya no uso la aleatorización, ya no uso el azar. Hay varios tipos de muestreo no probabilístico, ¿no? Tenemos varios como estos. Acá dentro de esto me gustaría explicar un poco, sobre todo el muestreo por conveniencia, que es el que probablemente, o bueno, probablemente no, ojalá se puedan hacer muestreos probabilísticos, pero en caso no se puedan, muchas veces, muchas tesis hacen este tipo de... Un segundo, por favor. Ya. Hacen este tipo de muestreo, ¿no? Este muestreo por conveniencia. Eh, Miren la imagen ahí, no sé si la ven, ¿no? Digamos que queremos hacer un estudio de rendimiento académico, ¿ya? Y de repente le encargamos no sé, a Samantha. Digamos que Samantha, que es la más chancona del salón, va a hacer ese estudio de determinar el grado de rendimiento académico de los estudiantes del curso de taller de investigación aplicada. Entonces Samantha, que es la más chancona, quiere hacer la encuesta, pero nadie le responde. Pone la encuesta en las redes, lo manda al grupo, pues nadie le hace caso. Entonces Samantha, como ya se le vence el plazo, lo que empieza a hacer es, empieza a encuestar a sus amigos, porque sabe que ellos de repente sí le van a responder, ¿no? Pero como Samantha es la más chancona del salón, todos sus amigos también son muy chancones, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que va a pasar? Va a pasar que el resultado que después saque Samantha va a decir que el grupo de taller de investigación aplicada es muy, muy, muy chancón. Son los que tienen mejor rendimiento académico, tienen un excelente rendimiento académico. Claro, eso deriva de que quienes han respondido a la encuesta son los amigos de Samantha, ¿no? Y son todos muy chancones. ¿Qué opinan, chicos? ¿Eso será una muestra representativa o no? ¿Hemos calculado de manera correcta el rendimiento académico de todo el grupo o no? ¿Qué opinan? Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, se lo escucho, doctor Dante. Escoja cualquiera de los que están presentes para que responda. A ver, a ver. Y si no está, se les considera como falta. Su madre, ya, a ver, vamos a ver. Este, a ver, Brenda Torres. Doctor, sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Escuchaste la pregunta? No, doctor, disculpe. Ya, mira. El muestreo que describí sería un muestreo que refleja la realidad de la población o no. ¿Te escuchaste la explicación del muestreo o tampoco? Escuché algo de si eran chancones o no escuché bien, la verdad. Ya. Le estábamos diciendo que, digamos que se propone hacer un estudio para ver el nivel, el rendimiento académico de todo el salón. Y se lo encargamos a Samantha. Y Samantha, que es la alumna más inteligente y más chancona del salón, hace la encuesta con sus amigos, con su grupo de amigos del salón, que son también los más inteligentes y los más chancones.
porque ella había mandado la encuesta y nadie le respondía. Para acelerar las cosas, solo encuesta a sus amigos, ¿no? Entonces termina encontrando de que en el salón de tía el rendimiento académico es muy alto. ¿Qué opinas? ¿Es una buena medición la que hizo Samantha o no? No, porque no refleja en sí toda la población, como solo escogió una población nada más. Para mí es así. Claro, o sea, no hemos medido esta característica de todos los sujetos, ¿no? Claro, tampoco pretendíamos medirla de todos los sujetos porque era una muestra. Pero la muestra, ¿qué opinas ahí, Brenda? ¿La muestra es representativa o no? No es representativa, doctor. No, pues no, porque no representa a toda la población. ¿En qué casos podría un muestreo por conveniencia ser representativo? Cuando la variable que voy a medir no tiene nada que ver con la forma en la que capto a los estudiantes. Es como si yo les pasara ahorita una encuesta preguntándoles si les gusta llenar encuestas. Las que van a llenar la encuesta, las personas que van a llenar la encuesta son las personas que quizás les gusta llenar encuestas. Y a los que no les gusta llenar encuestas no van a llenar la encuesta. Entonces, yo voy a decir, mi encuesta reveló que al 99% de los estudiantes les gusta llenar encuestas. Ese es un dato sesgado porque las personas que han contestado la encuesta probablemente sean las que les guste, pues, ¿no? Es como yo hago, muchas veces también veo tesis que, por ejemplo, quieren ver grado de estrés, ¿no? Grado de adicción a redes y mandan la encuesta por redes sociales o mandan la encuesta por el grupo de WhatsApp, cuando probablemente la persona que esté estresada ni siquiera le importe nada ver una encuesta ahí y llenarla, ¿no? Y la persona que de repente está más relajada es la que tiende más a llenar eso, ¿no? Entonces ahí podría haber un sesgo. Eso sería un sesgo de selección, porque no solamente no es representativo, sino que nos da un dato erróneo, ¿no? Nos da datos que no son correctos al momento de hacer nuestra inferencia. Ya, ese es un ejemplo de sesgo de selección. Pero si, por ejemplo, quiero ver variantes anatómicas, variantes genéticas, no tengan nada que ver con que uno quiera o no quiera llenar la encuesta, no tengan nada que ver con que seamos o no amigos de Samantha, entonces en esos casos, el hecho de hacer un muestreo no probabilístico por conveniencia podría tener cierta representatividad. ¿Ya? Otro bueno, voluntaria es el que quiere entrar a la muestra. Consecutivo es cuando tengo pacientes en secuencia, ¿no? Y agarro los pacientes en por ejemplo, los pacientes que están hospitalizados en un servicio. Entonces, agarro todos los pacientes de 3 meses dentro del año. Ese sería un muestreo consecutivo. Dentro de los no probabilísticos, el consecutivo tiene un poquito más de representatividad porque asumiendo de que en cada mes hay la misma distribución de pacientes, las mismas características que en todo el año, puede darse un poco más de representatividad. El muestreo por bola de nieve es un muestreo en el que yo realizo capto a un paciente o un sujeto y le invito a que me ayude a reclutar otros pacientes o sujetos, ¿no? De esa forma se va, digamos, haciendo más grande mi muestra a partir de uno o dos sujetos inicialmente invitados. Por eso se llama bola de nieve, porque va agrandándose la bola de nieve, por así decirlo. Y este muestreo bola de nieve, cuando ya tengo 6 conexiones a más, ya también empieza a tener cierta representatividad. Aquí mi mensaje no es que el muestreo no probabilístico sea malo per se, ¿ya? Sino que muchas veces es lo único que podemos hacer. Pero si lo hacemos, hay que tratar de no sesgarnos. Si no podemos hacer un muestreo probabilístico para cierto estudio y tenemos que hacer uno por conveniencia, asegurémonos que la forma de captar a los sujetos no tenga que ver con la medición de la variable. Bien, vamos a ver ahora el cálculo de tamaño de muestra. El cálculo de tamaño de muestra es saber cuántos sujetos voy a necesitar, ¿ya? ¿Y esto por qué es importante? Es importante porque en los estudios descriptivos nos da la precisión, con cuánta exactitud voy a medir la característica que quiero medir, ¿ya? Y en los estudios analíticos me va a dar la potencia estadística. La potencia estadística es la capacidad de encontrar relaciones significativas en mi muestra si es que estas existen en mi población. ¿Ya? Entonces, en cualquier caso, es importante que tengamos un buen tamaño de muestra. Muchas veces, bueno, al menos en mi grupo está siempre la duda, ahora sí ya lo vamos a abordar, habiendo hecho esta clase. Seguramente, no sé si todos han abordado, de repente algunos ya lo han visto antes, qué sé yo. El tema de cuántos sujetos voy a necesitar, ¿no? Eh,
para saber cuántos sujetos voy a necesitar, ya sea de cuántos tengo que ver las historias clínicas, o cuántos tengo que encuestar, o cuántos sujetos tengo que incluir, tengo que saber el cálculo del tamaño de muestra. Ya hagamos un cálculo de tamaño de muestra. Dadas las limitaciones del tiempo de esta clase, voy a dar pautas en general para hacer el cálculo, pero sí yo me comprometo, y acá con el doctor Manuel, hacerle llegar material extraordinario para respecto a los talleres que se han hecho de cálculo de tamaño de muestra, ¿no? Para que ustedes también los puedan ver. Yo les voy a dar aquí una visión general de cómo hacerlo, ¿no? Pueden usar varios programas, pueden usar OpenEpi, Epidat, la misma calculadora de la que se dispone en la universidad para hacer el cálculo de tamaño de muestra. Lo importante es saber cuál de las fórmulas usar. Como habíamos dicho, para un estudio descriptivo, generalmente para hallar una proporción, hay un cálculo de tamaño de muestra específico, ¿no? Por ejemplo, yo quiero determinar la prevalencia de síntomas ansiosos en estudiantes de medicina de la FAMOD. Lo primero que tengo que hacer para determinar un tamaño de muestra es buscar un antecedente. ¿Por qué? Lo que yo voy a hacer al hacer un cálculo de tamaño de muestra es saber cuánto es mi precisión o cuánto es mi potencia estadística para hallar cierto valor o cierta asociación. Para yo saber cuántos necesito para hacer ese cálculo, tengo que saber cuál es el resultado que espero obtener en ese cálculo, ¿ya? Para saber cuál es el resultado que espero obtener en mi estudio, tengo que revisar un antecedente que haya encontrado o que haya evaluado lo mismo o algo muy parecido a lo que yo quiero evaluar. Y voy a ver ese resultado de ese estudio y voy a considerar eso como resultado esperado. En este caso, si mi objetivo es determinar la prevalencia de ansiedad en estudiantes de medicina, lo que tengo que hacer es buscar la prevalencia esperada de ansiedad, ¿no? Y eso es donde lo busco en un antecedente. Me voy a este estudio de acá, ¿no? Y aquí en el resumen veo que la prevalencia de sintomatología ansiosa es de 34,1%. Entonces, esa es la prevalencia esperada de ansiedad que yo espero encontrar en mi estudio. Esta no es la prevalencia de mi estudio porque todavía no he hecho el estudio, por recién estoy haciendo el proyecto. Pero para yo saber cuántos necesitaré para tener una precisión buena, para encontrar la prevalencia de ansiedad, tengo que anticipar de que es muy probable que yo en mi estudio encuentre una prevalencia de 34,1%. ¿Y cuál es mi base? Mi antecedente que también fue hecho en estudios de medicina, ¿no? Entonces, para un estudio descriptivo, tengo que tener el dato de tamaño de la población, que puede ser finito o infinito. En realidad infinito no existe eso, sino que no se conoce. La precisión, ¿no? La precisión con la que yo quiero trabajar, que lo que se suele poner es 5%, 5% es la precisión con la que se suele trabajar. El nivel de confianza, que siempre suele ser del 95%, y la frecuencia esperada, que es el valor que hemos visto en el antecedente, ¿no? Que es 34,1. Entonces, en este caso hemos hecho el cálculo con Epidat. Tenemos que, bueno, en este caso, bueno, acá se trabajó con una proporción esperada de 25% y sale este tamaño de muestra, ¿no? Con una precisión del 5% sale este tamaño de muestra. Este es el tamaño de muestra que necesitaría para una frecuencia esperada de 25% y con una precisión del 5%, ¿ya? Este tamaño de muestra me da una precisión mínima, perdón, un error, ¿no? Un error máximo del 5% para estimar una proporción de 25%. Podríamos interpretarlo de esa forma. En el caso de que no tengamos ningún antecedente, podemos usar la proporción esperada de 50%. Eso nos va a dar el máximo tamaño de muestra en estudios de proporción, que es este, 385. Bien, ahora, si yo quiero ver diferencia de proporciones, ya sea porque sea un estudio transversal analítico, o ya sea porque sea un estudio de cohortes, en este caso yo voy a comparar. Digamos que yo quiero ver la relación entre eh, fumar y cáncer. Entonces tengo un grupo expuesto que fuma y un grupo no expuesto que no fuma. Y yo calcularé la incidencia de cáncer de pulmón en ambos grupos. Entonces, el, el cálculo que debo hacer es ahora diferente. Ya no es para calcular una proporción, sino una diferencia de proporciones, una comparación de proporciones. Si es un transversal, será pues las dos prevalencias. Si es uno de cohortes, será los dos incidencias acumuladas o los dos riesgos, ¿no? Pero en cualquier caso es una comparación comparación de dos datos, de dos valores. Y se usará la potencia estadística o poder estadístico, el cual es el porcentaje de probabilidad de cometer el error tipo 2.
generalmente acá ya vamos a crear el concepto de potencia estadística, que debería ser al menos del 80%, no debería ser menos del 80%. ¿Qué cosa es la potencia estadística? La potencia estadística es la capacidad que va a tener la muestra que yo voy a calcular de encontrar una asociación si es que ésta existe. ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Si la potencia estadística es muy baja y yo no encuentro asociación en mi investigación, probablemente yo no voy a poder saber si de verdad no hay asociación o me faltó potencia estadística. ¿Qué es lo que significa? Que si de repente yo encuentro que no hay asociación, de repente no hago tamaño de muestra, ya, justo no fui a esa clase, me olvidé, qué sé yo, hago mi estudio sin calcular tamaño de muestra y encuentro que no hay asociación, ¿ya? Ahora, el problema, y luego me doy cuenta que por no haber calculado tamaño de muestra, hice una muestra muy pequeña, ¿ya? Que me daba muy baja potencia estadística. A más muestra, más potencia estadística. A menos muestra, menos potencia estadística. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que yo no voy a saber si de verdad ese resultado mío que dice que no hay asociación es correcto o fue un efecto de tener poca potencia estadística. Y que si tenía más población, probablemente me haya salido asociación y por lo tanto mi estudio pierde validez interna. ¿Ya? Acuérdense, validez externa es la capacidad de mi estudio de que los resultados puedan extrapolarse a otras poblaciones más grandes. Validez interna es que mi estudio tenga conclusiones correctas, que no están erradas, que no están equivocadas. Si tengo muy poca potencia estadística, puedo cometer un error tipo 2 y estaría teniendo mala o baja validez interna. Y eso es lo peor, porque si un estudio no tiene validez interna, el estudio prácticamente no sirve. No está respondiendo a la pregunta de investigación, no está cumpliendo el objetivo. Y es las razones por las que uno podría no sustentar su tesis o una tesis no tendría valor serían esas. Perder validez interna, que puede ser por la muestra, también puede ser por el instrumento. Ya hemos visto instrumentos, ¿no? Que el instrumento no es válido. Entonces, pierde validez interna el estudio. Y así por varios motivos puedo yo, por un muestreo mal hecho, puedo perder validez interna. Y si no hay validez interna, ya no hay nada más. Ya. No tiene sentido ver la validez externa si es que no hay validez interna. Entonces, cálculo de tamaño de muestra para un estudio analítico, tengo que buscar, en este caso, la comparación de proporciones, ¿no? Para eso tengo que identificar mis variables, dependiente y mi variable independiente. Digamos que mi objetivo es determinar la asociación entre hipertensión y sexo en población peruana. Mi variable independiente es el sexo, varón-mujer, y mi variable dependiente es la hipertensión, con hipertensión, sin hipertensión. Y digamos que me encuentro este antecedente por ahí, ¿no? Tengo entonces un grupo expuesto y un grupo que serían los varones y un grupo no expuesto, que serían las mujeres. Y acá, felizmente, la tabla ya me hace el favor de calcular esas dos proporciones, ¿no? La proporción de hipertensión en expuestos, que es 27.1, y la proporción de hipertensión en no expuestos, que es 20.4. Entonces, con esos dos valores, 20.1 perdón, era 27.1 y 20.4, ¿no? Hago mi cálculo de tamaño de muestra. En este caso lo estoy haciendo con Epidat, pero eso se puede hacer con OpenEpi y varios otros programas. Pongo acá las proporciones esperadas, ¿no? En este caso puede ser riesgos si es que es cohortes o prevalencia si es que es transversal, analítico. Y la potencia estadística con la que quiero trabajar, ¿no? Y me da como resultado una muestra de 1266 para esta diferencia de proporciones. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se interpreta? Que para encontrar una diferencia de proporciones de 27 y 26 aproximadamente, con un nivel de confianza en el 95%, necesitaré 1266 sujetos para tener una potencia del 80%. ¿Ya? Obviamente ustedes dirán, pues eso es mucho, pues, ¿no? Y sí, en efecto, quizás no sea abordable. Ustedes podrían buscar otros sustentos también para sus muestras. Si es que es muy grande, busquen otro sustento que de repente las dos proporciones no estén tan pegadas entre sí. Mientras más se separen las proporciones una de la otra, más pequeño va a ser el tamaño de muestra porque pueden necesitar menos precisión para ver si es que son diferentes. Entonces pueden necesitar menos muestra. Y mientras más cercanas, más pegaditas sean las dos proporciones que quiero comparar, ahí sí va a haber la necesidad de tener mayor muestra, ¿no? Porque hay que ser más finos ahí con las comparaciones. Ahora, si fuera un estudio de casos y controles, lo que deben hacer es lo mismo, ¿ya? Lo mismo, pero ya no trabajamos con la frecuencia del desenlace en los expuestos versus la frecuencia del desenlace en los no expuestos, sino que acá trabajamos con la frecuencia de la exposición en los casos y la frecuencia de la exposición en los controles. ¿Quiénes serían los casos en este caso? Valga la redundancia, los casos son los hipertensos.
y los controles serán los no hipertensos, ¿no? Entonces yo calcularé el porcentaje de expuestos en los casos y el porcentaje de expuestos en los controles. Sería un error decir acá que el porcentaje de los expuestos en casos es 27.1%. Eso sería un error. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que los varones son expuestos, y este es el porcentaje que le corresponde, este porcentaje fue calculado en función al total de varones. Yo cuando hago casos y controles, mi grupo de comparación son los casos y los controles. Por lo tanto, si yo quiero extraer el porcentaje de expuestos, en este caso la tabla no me la da fácilmente, tendría que yo calcularlo. ¿Cómo calcularía? ¿Cuántos hipertensos hay? 3.381. ¿Y cuántos expuestos hay en estos 3.381? Los varones, que son 1.916. Entonces, calculo la proporción de casos expuestos. 1916 entre 3.381, 56.6%. Esa es la proporción de casos expuestos, o el porcentaje de expuestos dentro de los casos. Y lo mismo se hace para los no expuestos. Calculo, perdón, para los controles. Calculo la cantidad de controles, que en este caso son 10.875, y de estos 10.875 calculo cuántos de estos son expuestos, o sea, son varones. 5.143. Y esto me da como resultado 47.2%. ¿Ya? No es este resultado de acá, porque repito, este está calculado con este para que sumen 100 en vertical. Pero acá el eje de comparación es los controles. Los controles son estos, los no hipertensos. Entonces, por eso es que hemos hecho el conteo así. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, estas dos proporciones que he calculado son las que voy a llevar al programa estadístico, ¿no? Me voy a la opción de casos y controles. Me va a preguntar, proporción de casos expuestos, proporción de controles expuestos. Ok, los vamos llenando. Voy a calcular el tamaño de la muestra y voy a tener una potencia estadística del 80% como mínimo, ¿no? Bien, entonces dicho eso, tengo un tamaño de muestra de 1.176. Es un poco menos en realidad que el otro. Los estudios de cohorte tienen un poco esa... Perdón, los estudios de casos y controles tienen esa ventaja, ¿no? Que a veces da un poquito menos de tamaño de muestra necesario. Pero acá yo le estoy poniendo 3 controles por caso. Eso vayan a hacerlo según la cantidad de casos que tengan. Si son muy raros, le van poniendo más controles por caso, ¿no? Hasta un máximo de 5. Pero si son muy comunes, muy comunes las primeras, entonces, perdón, ya. Bien, como les decía, acá es los mismos principios que el cálculo anterior, ¿no? Diferencia de proporciones, solo que en este caso es la proporción de la exposición dentro del grupo de casos y la proporción de la exposición dentro del grupo de controles, ¿ya? Igual, si yo lo vuelvo a hacer con dos proporciones más pegadas, va a salir más tamaño muestra. Si las proporciones están más holgadas, la diferencia es más holgada entre proporciones, entonces el tamaño de muestra va a ser más pequeño. Esta es la prueba de contraste hipótesis. Ya aquí tiene que ver el error tipo 2, que es decir que sí haya, es decir que no hay asociación cuando en realidad sí hay asociación. Ese es el error tipo 2. Decir que sí hay asociación, perdón, decir que no hay asociación cuando en realidad sí hay asociación. El error tipo 1 es decir que sí hay asociación cuando en realidad no hay asociación. ¿Ya? El error tipo 1 depende del alfa, que es 5%, y eso por consenso todos lo trabajamos a ese nivel. Pero el error tipo 2 va a depender de la potencia estadística. ¿Ya? El error tipo 2 o beta no debería ser mayor al 20%. ¿Y qué es el 20%? El resto de 80%. Si la potencia estadística es del 80%, la probabilidad de cometer error tipo 2 es del 20%. Bien, ya para cerrar los criterios de selección. Los criterios de inclusión y exclusión. Los criterios de inclusión son las características que deben cumplir los sujetos de una muestra, o sea, las características de la población que quiere estudiar más específicamente, y los criterios de exclusión son condiciones que impiden un adecuado análisis o medición. Por ejemplo, yo quiero ver la influencia de una kinesiotaping en la velocidad de precisión del lanzamiento de atletas de balonmano. Entonces, yo quiero ver cómo esta cinta, qué sé yo, mejora el rendimiento en deportistas con balonmano. Criterios de inclusión, al menos 6 años de experiencia en el trabajo, en balonmano, no haber sufrido ninguna lesión en el hombro que haya requerido cirugía, ¿no? No sufrir ni haber sufrido ninguna lesión en los últimos 6 meses y participación voluntaria. Digamos que ese es el perfil específico de la población que quiere estudiar. Criterios de exclusión,
Incomparecencia en alguna medición. No fue a la medición. No, se excluye, pues, ¿no? Presentar procesos febril en los días de la medición, que le dio un catarro, qué sé yo. Bueno, se puede excluir porque no voy a tener una buena medición de su rendimiento del lanzamiento de su velocidad y precisión, ¿no? Lesión de hombro entre los días de la medición, ¿no? Eso también es un criterio de exclusión. Y alergia al kinesiotaping. Por ejemplo, que sea alérgico al dispositivo, ¿no? Si es alérgico no hay nada que hacer, no se le puede medir. Entonces, recuerden que los criterios de exclusión no son la negación de los criterios de inclusión. No es decir, voy a trabajar con varones, entonces voy a excluir a las mujeres. Voy a trabajar con participantes mayores de 18 años. Y criterios de exclusión ponen, se excluyen a las menores de 18 años. No tiene sentido, ¿ya? El, el criterio de exclusión va principalmente características puntuales de sujetos ya incluidos que no puedan, que impidan una adecuada medición o que estén tergiversando, confundiendo la relación entre la variable independiente y la variable dependiente. ¿Ya? Esto es importante saberlo, ¿ya? Porque tengo que pensar en qué cosas pueden pasar que me podrían, por ejemplo, un confusor. Si un confusor no lo quiero analizar o no lo quiero ajustar en el análisis, lo puedo excluir acá, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo, asociación entre conocimiento de hipertensión arterial y adherencia al tratamiento en hospitales, en pacientes del hospital radial. Tenemos acá 440 pacientes diagnosticados, de los cuales acuden a los consultores de cardiología, ¿no? Entonces, tenemos 7 personas que no cumplieron los criterios de inclusión. Por ejemplo, 5 eran analfabetos y 2 tenían deterioro cognitivo. Luego, 21 personas que cumplieron los criterios de inclusión, pero rechazaron participar. Entonces, de los 340 inicialmente convocados, me quedan 312, ¿no? Que cumplen los criterios de selección y todo. Pero de esos 312, 10 personas no diligenciaron correctamente las encuestas, ¿no? Entonces, eso nos deja con 302 sujetos que cumplieron los criterios de inclusión y diligenciaron las encuestas de manera adecuada. Bien, chicos, ¿hay alguna duda o consulta? Bien, si no hay preguntas, les agradezco su atención y ya nos vemos en la próxima.